quiero orientar, ¿ok? Entonces, aquí, por favor, atención todos, lo que vamos a tratar es cómo en un texto lo esencial es la cohesión, que las ideas se conecten, que haya una articulación de contenidos. Eso le da fuerza a un texto, a un artículo. Lo que tiene que ver con la organización del material para una investigación, por ejemplo, tenemos que contar siempre con referencias, con los formatos y los gestores de referenciación. Entonces, es muy importante que tengamos eso claro. Vamos a hacer un trabajo, una investigación, etcétera. El texto, muchachos, recordar que es una unidad de sentido, toda una unidad de conocimientos, de ideas. La extensión de un texto es variable, puede ser chiquito, como puede ser un texto bastante largo, pero a través del texto nosotros somos capaces de orientar el carácter del texto, qué tipo de texto es, si es un documento pragmático, si es un documento especializado en algún área del conocimiento, etcétera. Entonces, es muy importante siempre referirnos al texto en su conjunto y saber que el texto es la obra en sí y el contexto son todas las realidades, las situaciones que se presentan alrededor de la obra. Por ejemplo, la obra literaria Mi lucha del dictador, el hombre este que ha quedado en la memoria triste de la historia, Adolfo Hitler. Eh, ¿Qué tipo de discurso creen que es? ¿De qué será que habla Hitler en esa obra? Tal vez un discurso dictador. Exacto. Un discurso dictador, un discurso de poder, un discurso en el que él reclama para él el poder total, ¿no? Y habla de la grandiosidad de la raza aria, de los alemanes, y que todos los otros dependen de, que deben someterse. Entonces, un texto puede transmitir un mensaje, un texto puede transmitir una filosofía, un texto puede transmitir una ideología, un pensamiento de grupo o un pensamiento individual de alguien, ¿no? El contexto de las obras, el contexto de una obra literaria, de un poema, de una novela, de un texto en prosa, de una crónica, siempre es la situación en la que eso fue escrito, en la que ese tema fue escrito, en la que ese tema fue analizado. Eh, el contexto siempre es mucho más amplio que el texto. El texto es lo que está escrito y todas las lecturas que podemos hacer incluso de la simbología, pero el contexto es mucho más abierto, mucho más amplio. La estructura básica de un texto expositivo, por ejemplo, es siempre a partir de una introducción, después viene el desarrollo y finalmente la conclusión. ¿En dónde es que más se debe evidenciar el punto de vista del autor? ¿A la introducción, en el desarrollo o en la conclusión de un texto, muchachos? En el desarrollo. Exacto. Ahí va sosteniendo, porque en el desarrollo, ¿qué va a hacer? Va a argumentar, ¿no? Va a argumentar sobre el tema X que va a desarrollar. Cuando hablamos de la parte del texto periodístico, en el caso específicamente de comunicación, miren cómo tenemos algunos elementos que son ya muy conocidos, ¿no? El epígrafe o antetítulo, que es lo que va al inicio, como una chispita de la información que podrá venir en el desarrollo. Luego viene el titular, por tanto, el título como tal. Luego viene la bajada de título, que es como un subtítulo, más o menos se le podría decir. La entradilla, que es una cuestión de forma más que de fondo. Y el cuerpo de la noticia, que generalmente radica en el último párrafo. El cuerpo, ¿por qué? Porque en el último van incluso a mostrarse las conclusiones a las que se llega en determinado estudio o trabajo. Yo les había pedido a ustedes que reflexionen sobre estos tres términos que son esenciales, muchachos, cuando se habla de redactar algo. Las palabras, que son la materia prima de todo pensamiento, de todo libro, de toda obra literaria. Sin las palabras, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Cómo nos comunicamos? Los enunciados son elementos que tienen coherencia, tienen sentido y están relacionados a este árbol de ideas, ¿no? Los párrafos son lógicamente determinados elementos que van a ir entrelazándose para llegar a tener una idea general al final. Siempre el párrafo inicial es más abarcador y el párrafo final es normalmente más conclusivo. No hay duda de que en todo documento siempre
habrá un momento de inicio, un momento de fin, más también habrá momentos de inicio y a veces cortes en el desarrollo de un determinado texto. Aquí, ¿qué es una palabra? ¿Qué podemos decir que es una palabra? Es la unidad más pequeña con significado en un idioma. La más pequeña, porque hay tantas cosas en la naturaleza. Es un elemento fundamental de la comunicación que se representaría a través de una idea, de un objeto, etcétera. Las palabras pueden constar de una o más sílabas, ¿no? Y se combinan para formar oraciones. Quiere decir, pasamos del plano fonético, fonológico, donde solamente nos interesa el sonido y las letras, al campo morfológico y a la forma de la palabra como tal, al campo sintáctico, donde ya se habla del orden, de las reglas que dirigen un texto, y el campo semántico, que es lo que quiere decir el texto. ¿Cuántas lecturas le damos? Porque lo que yo pienso puede ser que no piense Santiago, puede ser que Fabricio tiene una idea diferente de una obra. Entonces, incluso hay autores que dicen que ninguna obra está totalmente terminada, porque cada lector podrá querer darle un determinado final a su obra, ¿no? Los enunciados son muy importantes, son palabras que se conjuntan y que en conjunto pueden desarrollar una idea, un pensamiento. El párrafo es una unidad de discurso, un texto escrito que expresa una idea o un argumento o reproduce las palabras de un orador. En el caso de la oratoria, los párrafos van a permitir construir el discurso, escribirlo, tenerlo en físico, ¿no? El fenómeno físico que pasa después a este fenómeno cultural, que es llevarlo a una obra literaria, llevarlo a una pieza de teatro, etcétera. La coherencia textual es la propiedad que hace funcionar a los textos como unidades de comunicación, organizando de manera armónica los enunciados que las conforman para que se conviertan en un todo, en un tejido. Todo texto es un tejido de ideas. Y cuando el autor es bueno, ¿qué va a hacer? Va a hacerlo de manera magistral, brillante. Pero si es una persona que no tiene muchos elementos, podrá quedar a medio camino. Para que un texto sea coherente, las frases que lo integran deben establecer relaciones, deben conectarse en sentido, en ideas, en mensaje, ¿no? Que puede ser percibido por los receptores. Este sentido unificado recibe el nombre de significado global. Por tanto, cuando una persona escribe un libro, lo hizo por algo. Cuando una persona decide publicarlo y lo analiza, muchas veces hasta retira algunas cosas o opone más cosas. Todo es un proceso creativo muy grande y la coherencia textual tiene mucho que ver con el sentido. Es esencialmente el sentido que tiene el texto. Miren aquí la coherencia textual. Pongan atención y me leen ahí. ¿Cuánto les doy? ¿Los 5 minutitos para que lean? ¿Sí? Miren, es un texto sobre fútbol, un enunciado, una información. Dice aquí, la selección argentina de fútbol masculino se coronó campeona en el último mundial de ese deporte. El evento tuvo lugar en Qatar, país situado en Medio Oriente. Curiosamente, el mundial de Qatar fue disputado en diciembre, una fecha atípica para la tradicional competición. Este es un texto. Ahora miren cuando pierde el sentido el texto, cuando deja de tener semántica. La selección argentina de fútbol masculino se coronó campeona en el último mundial de ese deporte. Los expertos en vacunas de la Organización Mundial de la Salud recomiendan no darse más refuerzos para protegerse de la infección contra el COVID. Para el próximo año se espera un aumento de las temperaturas a nivel mundial. ¿En cuál de los dos textos hay coherencia, hay sentido, una frase se relaciona con la otra? ¿En la primera o en la segunda? La primera, Alicia. En la primera, correcto, muchas gracias. En la primera hay sentido. Se está hablando del fútbol, se está hablando de Qatar, se está hablando del mundial, todos temas, ideas interrelacionadas. Pero acá abajo habla de la selección de fútbol, después se pasa a hablar de la Organización Mundial de la Salud, después se pasa a hablar del COVID-19, quiere decir un champú, un conjunto de ideas que no comunican nada. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de redactar una noticia, un video, etcétera. Ahora tenemos aquí las propiedades del texto, para recordar también, por favor, porque esta pregunta sí me gusta y sí la voy a poner en la prueba. La adecuación.
cuando el texto se va a adecuar a una determinada realidad, a una determinada incluso situación que puede o no depender del personaje de un determinado texto. La coherencia, todo tiene que ser entendible, todo el texto tiene que ser fácil, de fácil acceso para un lector. Es por eso que se habla, muchachos, de los famosos bestsellers, quiere decir los libros, las obras que tienen mucha acogida. ¿Pero por qué tienen acogida? Porque son coherentes, tienen sentido, son boberías, ¿no? La cohesión, el texto debe estar organizado de forma tal que sus elementos se vinculen gramatical y léxicamente de forma correcta. Todo texto debe ser creado de una forma organizada. Debe ser creado de una forma en la que no pierda el sentido, no pierda la significación de las palabras, ¿no? Entonces, comenzamos con la palabra, pasamos a todas las palabras en una sola oración y después vamos a seguir avanzando en esta relación, adecuación, coherencia y cohesión. La coherencia textual, cuando nosotros leemos un texto, leemos un libro, muchachos, nosotros podemos interpretar si tiene o no tiene sentido. Por eso es importante hacer funcionar a los textos como unidades de comunicación. Todo texto comunica algo. Desde un cartelito que dice aquí se vende tortillas hasta una obra prima, ¿no? Una obra brillante. Fíjense ustedes la gran cantidad de situaciones que se dan porque hay textos que pueden tener elementos en común. Y cuando es así, se habla de la intertextualidad. Quiere decir, coger un texto, coger otro texto y relacionar la temática. Yo tengo una amiga brasileña que ella está al frente del Centro Iberoamericano de Crónicas, ¿no? Y una crónica es un texto en el que usted prácticamente está contando su vida o está contando algo que ha pasado. Entonces, aquí, cuanto más sentido tengan los hechos, cuanto más se relacione uno con el otro, mucho más fácil es la comunicación entre quien escribe y quien lee. Quien está pensando en lo que quiere plasmar en un texto y el lector que es como que abre su mente y puede darle diferentes tipos de lectura a los textos. Garantiza la intencionalidad persuasiva del texto. Eh, Todo texto te deja un mensaje, ¿no? Sobre todo en algunos tipos de textos históricos, filosóficos, literarios, siempre dejan un mensaje. Y es muy importante identificar en ese mensaje la mano de personas que pueden querer que el texto tenga mayor claridad o que se alargue más o que tenga más ideas sumadas, mucho sustantivo, mucho adjetivo, y es cuestión de estilo. ¿Y qué es el estilo, muchachos? Es la forma particular en que una persona escribe, no es nada del otro mundo. Entonces, sin dejar atrás esta temática, concentrarse en el texto y la intención del texto. La primera intención del texto es una misión para cualquier lector, para cualquier redactor. La coherencia textual se encarga de dar instrucciones para que el emisor interprete el texto. Yo al escribir tengo todo un proceso en mi cabeza, proceso creativo. El receptor, todo un proceso, pero ¿para qué? Para entender, en cambio, la obra que llega a su mano. Yo les tenía estas frases que yo creo que les pasé también el día de ayer o la semana pasada. Sea lo que seas, sé el mejor. El futuro depende de lo que de lo que hagas hoy. Un día sin reír es un día perdido. Rendirse no es una opción. Ariana García. Ariana Grande. Visualiza tu éxito. Jennifer López. Estas dos de abajo, ¿qué son? Son filósofas. Jennifer López es una Son actriz, cantantes. cantante, exacto. La Ariana Grande, cantante. Y miren cómo en un texto de ellas podemos encontrar sentido filosófico, podemos encontrar sentido de vida, podemos encontrar una aspiración que puede ser de cualquier persona, sin ser artista, sin ser cantante. Por ejemplo, rendirse no es una opción. Eso puede decirlo Marco Bonilla, puede decirlo Santiago Ortiz, puede decir Natividad, puede decir un joven que está en sexto curso de un colegio y se está graduando, ¿no? Entonces, miren cómo la textualidad, el crear textos, el tener ideas, nos puede ayudar a plasmar en unas frases especiales un sentimiento, un deseo,
alguna tristeza, alguna incomodidad o alguna alegría. Entonces, de tal manera, esto que están viendo aquí, este primero, segundo, tercer y cuarto, son textos. Todo eso es texto. Todo lo que se escribe es un texto. Pero también un texto puede ser algo que no se escribe, pero es artístico, como el caso de la danza, por ejemplo. Usted ve la danza y usted va leyendo lo que quiere decir cada movimiento. Usted ve en la literatura, ¿no? Hay determinadas obras que son prácticamente temáticas. Cuando tiene una sola temática, como que el grupo de lectores va a disminuir porque la gente quiere mucho las temáticas más amplias donde todo se mezcle. La tendencia ahora es coger un tema y de ese tema hacerlo cada vez más amplio, desarrollar más ese mismo contenido, el tema central. Siempre todo texto tiene un tema central. Toda carta tiene algo fundamental que viene a presentarse ahí. En todo lo que el hombre escribe, siempre hay una intención comunicativa, siempre hay el deseo de crear pensamientos y los pensamientos se crean con la materia prima esencial, que es el lenguaje. Una persona que no conoce el lenguaje no tiene por dónde coger, vamos a decir, las agujetas para construir el tejido que es el pensamiento. Entonces, si cada persona tiene una idea, si cada persona analiza, interpreta una determinada realidad, esa persona está textualizando, está haciendo un texto en su cabeza. Puede ser que lo lleve o no lo lleve al papel, muchachos, ni siempre el texto es lo que está en papel. El texto muchas veces es toda una creación que tiene una determinada persona, un grupo de personas sobre un determinado tema. Entonces, esto es importante que ustedes lo recuerden para poder ir avanzando con nuestro siguiente tema, que creo que es esto. No. Nuestro siguiente tema, que es de la semana 7, tiene que ver con las referencias, muchachos. Con las referencias. Déjenme dejar de compartir e irme acá. Y estamos aquí. Creo que está aquí. Ya. Ahí sí pueden verlo ustedes también. Nosotros tenemos, cuando citamos, cuando hacemos un texto, cuando escribimos un trabajo de investigación, un trabajo de curso, siempre tenemos que ir a las fuentes, ir a los libros que hemos leído, ir a autores que han escrito sobre ese tema. Y cuanto más autores consultamos, cuanto más nos informamos sobre un determinado tema, muchachos, mucho mejor es el resultado de nuestra investigación, mucho mejor es la construcción de ese texto final. Incluso algunos son citados por nosotros mismos en primera persona. Nosotros decimos, Marín Carlos dijo tal cosa, pero a veces en el libro de Marín Carlos encontramos una referencia a Amado Alonso, por ejemplo. Y entonces, en el libro tal autor cita a tal otro escritor, a tal otro pensador. Eso en la literatura, cuando creamos textos, es fundamental. ¿Saben por qué? Porque mucha gente se da la tarea de escribir, pero no pone de dónde sacó la información. Entonces, asumo yo como lectora u otra persona, asume que es de ella esa frase, que es de ella esa investigación, que esa persona fue la que creó, y no es así. Eso es muy delicado cuando hacemos textos, cuando escribimos, muy delicado, muchachos, manejarnos con la ética de los escritores, porque cuando usted se roba información, entre comillas, ¿no? Coge información de otro y lo publica como suyo, o presenta un trabajo como suyo, pero no era usted que hizo, estaríamos cayendo en lo que es el plagio, escribir, copiar y decir que es mía esa información. Pues eso no se hace. No es lo correcto, ¿no? Independientemente que ya esté establecido, porque incluso ahí eh, ahora es judicializado. Quiere decir que si yo escribo un libro o escribe Natividad un libro y yo voy y copio muchas cosas de las que ella ha puesto y lanzo un libro mío y lo lanzo como mío.
todo ese diario, ese pensamiento de Natividad, Natividad puede denunciarme por plagio y hay incluso multas y condenas por este tipo de situaciones que se dan. Nosotros ahora estamos viendo la organización de las ideas, cómo en el texto tiene que tener un sentido, tiene que tener una semántica, tiene que entenderse lo que está en ese texto. Y se trabaja mucho ahora con los famosos gestores de referenciación. Antes de haber internet, antes de haber una serie de programas de software para poder escribir también, que existe ahora, no había nada de eso. ¿A dónde iba la gente a buscar información para poder escribir, para poder inspirarse, para poder buscar autores? A las bibliotecas, gracias. A las bibliotecas. Entonces, las bibliotecas antes eran muy utilizadas, la gente frecuentaba mucho. Con esto de que ahora todo buscamos en el celular, se ha disminuido bastante que la gente busque las fuentes oficiales, las fuentes primarias, tocar el libro del autor, abrir las páginas y encontrar ahí la información. Es para mí un gusto muy grande, es muy importante. A mí me encanta eso, tocar los libros, me parece que es una experiencia muy placentera. En estos gestores de referenciación, nosotros vamos a ver que estas son como herramientas, como instrumentos que utilizan los investigadores, los escritores, los estudiosos para organizar y formatear las referencias bibliográficas, para que quede bien claro cuáles son las referencias bibliográficas y vaya dentro de lo que se acepta, ¿no? En la academia, en lo que se acepta dentro de lo que las personas que escriben y los estudiosos, los académicos, los estudiantes universitarios, asumen como una responsabilidad de trabajo investigativo. Entonces, hay algunas herramientas como estas que nosotros les presentamos aquí, son 4, hay muchas más, pero aquí hemos decidido con la otra profesora que trabajamos este tema, seleccionar estas 4 herramientas, Zotero, Mendeley, and Not, RefWorks. Y está esta primera. El primero, Zotero, es un gestor de referencias y bibliografía que permite a los usuarios que se organice la bibliografía. Gestionar quiere decir buscar la que es más adecuada para lo que yo pretendo con mi trabajo y citar sus fuentes bibliográficas de manera eficiente, sin errores. Es una herramienta gratuita de código abierto, lo que significa que usted puede instalarla y también descartar el momento que usted quiera. Hay versiones en línea también que permite acceder a la biblioteca desde cualquier navegador. Quiere decir, no necesariamente tiene usted que pertenecer a una universidad, ser socio de una biblioteca virtual, sino que puede tener acceso libre. Igual Mendeley es otro gestor de referencias, también gratuito. Yo siempre aconsejo a los muchachos utilizar estos gratuitos porque el otro día me decía un alumno, no, pero capaz que por ser gratuito tiene menos calidad. No, por ser gratuito llega a más gente. La intención de muchas de las personas que manejan este tipo de bancos de información es tener público, es tener likes, es tener gente que les siga. Eso es lo que les mantiene en el mundo digital, ¿no? La cantidad de seguidores. Entonces, permite importar, exportar referencias, colaborar con otros investigadores, crear una cadena de investigadores, generar nuevos formatos para trabajar. Al igual que Zotero, Mendeley ofrece una variedad de características y funcionalidades para facilitar la organización de las referencias bibliográficas. Este Mendeley es el más recomendado porque es de fácil uso, es mucho más fácil que los otros gestores de información. EndNote es un software de gestión desarrollado por Clarivate Analytics. Ofrece funciones avanzadas para organizar referencias, buscar base de datos, que a veces eso es difícil encontrar, autores y libros que hablen del mismo tema, es buenazo, y crear citas bibliográficas en diferentes estilos, porque yo discutí el otro día con alguna profesora que decía, es solo así que se puede citar. No, no. Es verdad que hay modelos ya establecidos, muchachos, pero se puede variar. Hay diferentes formas de citar. Yo misma en un trabajo que hice recién, eh, opté por citar de diferente manera, siguiendo las líneas, lógicamente, esta cuestión de las normas APA, toda la cosa y el formato
que es más utilizado, ¿no? Es como ya un normativo, pero uno puede tranquilamente tener una cierta apertura, una cierta libertad, sin ir contra lo que le mandan a uno, que tiene que ser así, ¿no? Cuando le revisan un libro a usted quiere publicar un libro, le revisa el editor o el que de la editorial que le va a publicar y le hace correcciones. Y muchas veces en esta parte de la cita de bibliografía dice, tiene que ser así, es de este modelo y de aquí no se salga. Incluso a ustedes, me imagino, les han de haber bajado puntos en algunos trabajos por no poner la bibliografía adecuadamente. Pero aquí en este sistema de software que atiende este tema de referencias, no le da un solo modelo, puede ser dos, tres y todos son aceptados. Entonces, aquí lo que pasa es que también debe haber por parte del profesor conocimiento de que hay esas ciertas libertades, ¿no? De creación a la hora de escribir un trabajo y de hacer las referencias que debe tener. Este sistema de software es muy utilizado en muchas universidades, incluso a veces ya está como programado y a ese es al que entran algunos estudiantes. RevWorks es otro gestor de referencias ampliamente utilizado también en universidades, en espacios de investigadores y ofrece una fácil gestión de la búsqueda bibliográfica. Es importante decir que esta es una herramienta que en ocasiones, no es que siempre se ha pagado, en ocasiones sale versiones gratuitas y en ocasiones sale versiones pagadas. Entonces, yo digo que uno debe remitirse, hay tanta cosa gratis ahora en Internet buenas para nuestro trabajo, para elaborar textos, para referenciar, que no es necesario pagar, pero hay gente que sí compra, por ejemplo, para tener en su misma computadora, para él poder manejar, adquiere, ¿no? Adquiere de algún tipo de estos referenciadores, pero ya para su uso como profesional, para su uso como productor de contenidos científicos. Las características esenciales de esta recopilación de referencias es que permite que podemos entrar a diferentes fuentes, no solamente los libros que conocemos, sino muchas veces nos presenta un montón de otros libros que no hemos visto o actualizados, escritos hace poco y que todavía no han sido referenciados abiertamente. También permite que nosotros organicemos el conocimiento, porque podemos, muchachos, crear unas carpetitas con información sobre diferentes temas, ir con en cada tema los autores que hablen sobre ese asunto que yo estoy tratando. Entonces, es un facilitador. Este tipo de elementos facilitan el trabajo de la gente. Citar y generar bibliografías. Muchas veces estamos haciendo trabajos y al final nos dicen, de ley tiene que ir la bibliografía. Pero si nosotros ya estamos en este sistema con estos generadores, ya tenemos prácticamente, podemos decir entre comillas, la polla, ¿no? Ya está hecho, ya está todo, es solo coger y copiar, lógicamente, sabiendo qué tipo de temática es la que se ha trabajado con esos libros. También es importante considerar que uno cuando hace este tipo de trabajos y tiene que referir documentos, puede muchos de ellos ser adquiridos de bibliotecas digitales o bajarlos de la nube, que hay mucha información y estos buscadores, estos generadores, no van pues muchachos a buscar cualquier cosa ni coger la primera información que sale, son muy selectivos y van a buscar información que sí me sirve y que me pone a nivel de otros investigadores que también están ya en ese camino de dedicarse por entero a la producción textual. En lo que tiene que ver con la colaboración, permite compartir referencias y carpetas relacionadas con los temas que nosotros publicamos, con los textos que se esté haciendo, con otras personas. Entonces, por este tema de colaboración, muchas universidades hacen grupos interdisciplinarios de investigación, donde no solamente están de una carrera, sino de varias carreras, donde no solamente está la gente de esa universidad, sino también de otros países, y utilizar este tipo de herramientas de estos gestores de referenciación ayuda a unificar criterios a la hora de producir textos. Todos manejamos el mismo discurso, todos sabemos qué libros queremos, todos sabemos más o menos en qué línea los autores más cotizados queremos que sean parte de nuestra bibliografía, porque no es coger
Juan Pérez que hizo tal cosa. No, no es Juan Pérez. Cuanto más selectiva es la capacidad de encontrar a los autores que nos ayuden a calificar un trabajo, más calidad tendrá nuestro trabajo. Este tema es un poquito menos agradable de los que yo he tratado porque tiene mucho que ver con algo específico, que son los instrumentos, las herramientas que ya existen, que son parte del sostén, del pilar de elementos digitales que nos permite llegar a bibliografía adecuada para la realización de nuestro trabajo. Este tema de hoy es un tema que va mucho más por la forma que por el contenido, ¿ok? ¿Por qué